Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Queer Cine. Yo soy Cero y hoy voy a estar hablando sobre otra película argentina, esta vez sobre una historia un poco más interesante de lo que he hablado en otras películas argentinas sobre películas queer. En este caso es Esteros, una película que se grabó en el norte argentino, en Corrientes, por lo menos está ambientada la historia en este lugar. Es una película del 2016. Es una coproducción con Brasil y Francia. Está disponible actualmente en Amazon Prime Video. Por si todavía no la viste, la puedes ir a buscar por ahí. Y la película está dirigida por Papu Curoto. No es un director muy conocido, mucho menos por hacer películas queer, pero esta historia, si la vieron y les gustó, este capítulo es para ustedes. No voy a hablar mucho sobre la producción de la película, sino sobre la historia. Así que antes de que hablemos de eso, les voy a comentar la sinopsis, que es la siguiente. Dos amigos de la infancia, separados poco después de su despertar sexual, se reencuentran como hombres jóvenes con tensiones sexuales entre ellos. Esta es la peor sinopsis que haya encontrado, pero justamente se trata sobre eso. Así que si todavía no vieron la película, vayan a verla ahora y de luego escuchan el resto del podcast. Antes de empezar a hablar de la película, les quiero comentar qué significa el título, por si no conocen o porque no es fácil de entender o relacionarlo. Por más que durante la película los protagonistas se refieren a los esteros como la zona en la que sucede esta gran parte de la historia. En realidad es donde sucede todo. La parte más importante es cuando estos dos niños se crían, que se refiere a la zona de Corrientes, que es una zona pantanosa y llana, que se encuentra más o menos al noreste de Corrientes, y que también ese tipo de zona abarca toda la parte de Brasil que está limitando con Corrientes, que justamente a lo que se termina refiriendo después este chico cuando se va de los esteros, porque se va de Argentina, se va de Corrientes con su familia, porque el padre consiguió un trabajo allá, y es cuando ellos se separan, y la historia la vemos como una especie de historia paralela con la actualidad, en la que este chico regresa después de haber estado viviendo allá. Y acá comienza esta historia de amor, porque en un principio, cuando eran chicos, fue como una experimentación, no solo por lo que les estaba pasando, sino porque era plena edad en la que estaban despertando sexualmente y descubriendo qué es lo que les gustaba. Y esto se ve potenciado por el hecho de que tenían una relación muy íntima entre los dos, se entendían, era una amistad muy sana, que fue creciendo a la vez que fue creciendo esta experiencia de primera experiencia sexual, porque para ellos fue completamente natural, no sentían prejuicios porque se entendían, se querían a su manera, y ese vínculo fue lo suficientemente sólido como para que mucho tiempo después, en el que fueron separados a distancia y luego por circunstancias, en la forma de que se criaron a esta distancia, que por el simple hecho de volver a cruzarse, este vínculo revive, por decirlo de alguna forma, y es lo que los mantiene con esta cierta tensión entre ellos, porque en cierto modo vemos, no recuerdo bien el nombre del personaje del chico que se quedó en Corrientes, que le gusta trabajar en el cine, que estudió cine, y que
Él no tiene problema en decir que es gay, incluso lo hace evidente con sus comentarios para poner a prueba a su amigo que volvió, para ver qué piensa, para ver cómo se siente con respecto a eso, porque no es algo que habían conversado cuando eran chicos y obviamente que no era una conversación que podrían haber tenido a esa edad. Pero mucho tiempo después, en este reencuentro, en el que ven que hay onda porque se acuerdan de las cosas que vivieron y que se ve que ahora siendo más grandes pueden hacer muchas otras cosas más que eventualmente después lo hacen. Y que siendo consciente de que este chico está ahora en pareja con una chica de Brasil, porque justamente él se crió allá, han venido por unos días solamente, entonces esas limitaciones están puestas a prueba si realmente todo eso que los separó es lo suficientemente grande como para volver a separarlos. Y no es spoiler, porque si estás escuchando este podcast ya viste la película. Por supuesto que esto no los separó porque, a ver, este chico que se fue con su familia, que era muy jovencito, probablemente haya tenido unos 13 años más o menos, se fue porque no le queda otra, fue criado allá, cambió su vida completamente porque cambió su círculo social, no podía ver a su familia, o sea, su familia que estaba en Corrientes, no podía ver a su amigo, ni... Cambió todo, hasta el idioma cambió. Entonces se acostumbró a vivir su vida de otra forma a la que él creía que podría haber vivido si se quedaba en Corrientes. Teniendo en cuenta que también que en ningún momento vemos los prejuicios del pueblo, y eso también está bueno porque en la película ese tema directamente ni se toca y nos hace concentrarnos en la historia entre ellos dos y no en conflictos que tal vez no hubieran sumado en nada, y eso está muy bien en la película. No voy a hablar de las actuaciones porque bueno, no podemos exigir mucho, no son actores conocidos, pero sí me voy a concentrar un poco más en el guión. Es una historia como mucho más tranquila. Sí quería hacer una comparación con otra película argentina, de la cual no voy a hablar en un capítulo en especial dedicado a esa película, porque me parece una película aburrida. Además que, bueno, si las actuaciones son pésimas y es algo como que no ayuda en nada a que me den ganas de querer volver a verla. La vi porque, bueno, fue publicitada en su momento, y cuando apareció y la pude ver dije, no, menos mal que esto no lo vi en el cine ni nada parecido, porque para mí fue una pérdida de tiempo. Estoy hablando de la película Mi Mejor Amigo, no es de hace mucho, y yo sinceramente no entiendo por qué esta película se la vendió como que era una historia LGBT, cuando en realidad entre ellos dos no pasa absolutamente nada. Tal vez el protagonista sí parece ser gay, pero tampoco tenemos como una historia de una gran amistad entre ellos como para decir, es claro, la historia se llama Mi Mejor Amigo porque es la historia de dos muy buenos amigos. Y no sé, no veo entre ellos amistad, una gran amistad, no veo entre ellos amor, además de que tampoco veo en ellos una buena actuación. La historia es aburrida, lenta, y no se entiende bien para dónde va ni qué es lo que se quiere contar con esto. En cambio en Esteros, por más que también las actuaciones no son de lo más apreciable, pero tenemos una historia que tiene una profundidad y que incluso tiene ciertas características que nos puede hacer sentir identificados con los personajes, porque es una historia de pueblo, de entendiendo el contexto en el que vive y en el que se criaron, y en el cómo vivían su vínculo de niños y que pueden recobrar esta relación siendo ya más grandes. Se entiende su amistad y se entiende las intenciones que tienen entre sí, y que en ningún momento se plantean de bueno, vos estás buscando esto en una relación o no. Directamente ellos
se ven como esa ideal para nosotros, pero en los personajes está como casi asumido, tal vez porque en este tipo de ciudades se vive así, pero se asumen como el amor verdadero. No lo digo como que esto es como cursi ni nada, porque no tienen esta conversación, pero en ningún momento se sienten amenazados por otras personas. O sea, este chico que se quedó en Corrientes nunca se siente amenazado. O sea, en el momento se lo dice sí, por el hecho de que todavía el otro chico asume que se tiene que ir y tiene que volver a su vida de antes, como que... Y esto entonces, todo lo que pasó, ¿para qué fue? ¿Fue una experiencia tuya de experimentación? ¿O realmente lo hiciste porque me querías y porque después de tanto tiempo me extrañabas y esta es tu oportunidad para volver y para que podamos vivir la historia que siempre quisimos vivir? No se trataba por el hecho de que él ahora está con una mujer y de plantearle sobre su sexualidad y sobre su vida, sino por el hecho de sus intenciones en este momento. Y eso está buenísimo, porque tampoco tienen una gran discusión, sino que simplemente se lo dice, bueno, vos fíjate, porque hacete cargo de lo que hiciste, de lo que sentís y de lo que vas a hacer ahora a partir de esto. Además de que también tengamos en cuenta que este chico no tenía la mejor relación con su novia, y ella tampoco tenía una relación planteada como de la parte sentimental, sino yo los veía como gente que está acostumbrada a estar junta, pero ahí no se veía lo que sí se ve entre ellos dos, de esa conexión que tenía, que fue inmediata en el momento que se vieron. No lo podían ni disimular porque se acordaron y es como en un segundo revivís todos esos años que vivieron juntos. Y eso no lo puedes comparar con nadie. No se puede comparar con nadie. Entonces es interesante que todo esto se cuenta a partir de simples flashbacks, de miradas y de momentos cortitos en los que se entiende bastante bien qué es lo que están viviendo entre ellos dos. Me gusta esta historia, me gusta esta película por este hecho de que también no llega a lo comedia romántica predecible, sino es una historia bastante simple y bien traída a la realidad de nuestro país, del interior, porque evidentemente esto en Buenos Aires solamente podría suceder en provincia, pero no en capital. Lo mismo acá en Mendoza, creo yo, pero en cualquier parte del interior se vive diferente este tipo de historias a lo que podría vivirse en plena ciudad. Y está bueno ver historias así, porque también uno se pone a pensar si con el ritmo de vida que llevamos, independientemente del año en que estemos, porque no podemos compararlo con el 2020, que es como un agujero negro en la historia, pero ese ritmo de vida que llevamos, en el que estamos pendientes no solamente de trabajar y de hacer lo que tenemos que hacer, sino de las expectativas que tenemos que cumplir y de cómo vamos trabajando ese futuro que tenemos como visión, y no nos detenemos a pensar en las cosas que realmente nos mueven, basadas en cómo vivimos nuestro pasado y en cómo proyectamos nuestro futuro a partir de esto. También independientemente de las historias que vivimos con personas que nos marcan en la vida, porque tampoco hay certeza de la eternidad, de vivir para siempre con esa persona, pero sí de comprometernos a poder vivir con plenitud ese presente. Y creo que se puede pensar un poco mejor cuando se trata de un estilo de vida en el que no estás con una rutina tan tediosa como la que se vive en la ciudad, y por eso quiero valorar un poco la película por haberse arriesgado a una historia más de estilo de vida común, o de un estilo de vida mucho más relajado. Lo digo por el tipo de público al que está dirigida la película, porque no es una película pochoclera para nada.
y eso también le da un tinte de realismo que ayuda más a la parte del romance de pensar, ok, esto es algo que tranquilamente podría suceder, y no tanto a ese tipo de historias en el que vemos que solamente pasa en las películas y que las idealizamos porque se ven lindas, pero también nos frustramos porque llegamos a pensar que eso nunca lo vamos a poder vivir. Entonces, remarco, este tipo de historias son las que me gusta ver es como un llamado de atención, un cable a tierra y decir, ok, esto puede pasar. Entonces está lindo que hayan películas así. Si no la viste y escuchaste el podcast, igual podés verla porque es una historia linda y una historia tranquila que actualmente está disponible en la plataforma de Amazon Prime Video. Si sinceramente no la encontrás porque no estás suscrito a esa cuenta, a esa plataforma, bueno, me podés escribir por privado en las cuentas del podcast de Obsesine, Monstruos del Closet, o mi cuenta personal que es 0gram. Cualquiera de esas cuentas me puedes escribir por privado y te paso el link para verla de otra forma. Pero yo creo que lo ideal sería que la veas por ahí. Y bueno, no tengo más nada para decir de la película, porque en cuanto a producción no hay mucho tampoco para analizar. Es como simple incluso desde ese punto de vista. Así que espero que les haya gustado, y necesitaría que, si no les gusta lo que dije o la película en sí, me pueden escribir también por las redes sociales de las que ya les dije, en Instagram principalmente. Les comento cuál es la próxima película de la que voy a hablar, que no es necesariamente el próximo episodio que vayas a encontrarte, porque como dije, en cualquier momento van a aparecer episodios sorpresas. Pero por lo menos para el que está pautado para el próximo episodio, que sería el miércoles, voy a hablar de una película británica donde ya nos vamos a meter en otro tipo de historias. Esto está basado en una historia real. Se llama Pride, Orgullo. Y es una historia que es interesante cómo la vamos a ver, porque para los que nos gusta el humor inglés va por ese lado, pero también, como dije, es una historia real. Entonces nos hace repensar qué tanto compromiso deberíamos tener en casos en los que pertenecemos a minorías y tenemos que expresarlo de alguna forma. Y esta película es una manera de planteárselo, por lo menos cuestionarlo. El link lo van a encontrar, sí, en el Excel que va a aparecer entre tantas otras cosas que puedes ver en el link de la bio de mis redes sociales que ya dije en Instagram, @0gram, @monstruos de closet o @obsesine. Cualquiera de esas tres formas lo vas a encontrar, y si no, en la descripción de este podcast también lo vas a ver. Ya dije mucho, así que nos escuchamos la próxima. Yo soy Cero y esto fue Queer Cine.